Bienvenidos a este canal Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos dedicamos a desentrañar las complejidades y controversias de las creencias y figuras que han moldeado nuestra historia y cultura. Hoy, nos adentraremos en una de las historias más emblemáticas y controvertidas de la Biblia, la historia de Moisés en Egipto. En este episodio, analizaremos las posibles mentiras y discrepancias en los relatos bíblicos y compararemos diversas creencias y perspectivas sobre este tema. Desde la existencia histórica de Moisés hasta las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo, exploraremos las evidencias, las hipótesis científicas y las interpretaciones simbólicas que rodean estos eventos. ¿Por qué es importante examinar estas diferencias? Porque cada traducción y versión de la historia aporta su propio contexto lingüístico y cultural, lo que puede llevar a interpretaciones y comprensiones divergentes. Al abordar estos temas con una mente abierta y curiosa, podemos profundizar en nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad. Este no es solo un estudio académico, es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a cuestionar los relatos que han moldeado nuestra humanidad. Prepárate para un viaje lleno de polémica y debate, y participa activamente compartiendo tus opiniones y preguntas en los comentarios. Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Vamos a ello. Comencemos con la introducción y el contexto histórico y cultural de la historia de Moisés en Egipto. Introducción. En este episodio de Explorando la Fe y las Religiones, nos adentraremos en una de las historias más emblemáticas y controvertidas de la Biblia, la historia de Moisés en Egipto. Analizaremos las posibles mentiras y discrepancias en los relatos bíblicos, y compararemos diversas creencias y perspectivas sobre este tema. Prepárate para un viaje lleno de polémica y debate. Contexto histórico y cultural. La historia de Moisés y el éxodo de Egipto es fundamental en la tradición judeocristiana. Según el relato bíblico, Moisés fue elegido por Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Sin embargo, esta historia ha sido objeto de escrutinio y debate a lo largo de los siglos. Vamos a seguir con la parte sobre las posibles mentiras y discrepancias en la historia de Moisés. Las posibles mentiras y discrepancias. La existencia histórica de Moisés. Una de las principales controversias es la existencia histórica de Moisés. Aunque la Biblia presenta a Moisés como un líder carismático y profeta, no hay evidencia arqueológica concluyente que confirme su existencia. Algunos estudiosos argumentan que Moisés podría ser una figura mítica o una amalgama de varios líderes históricos. Las plagas de Egipto. El relato bíblico describe 10 plagas que Dios envió sobre Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Estas plagas incluyen la transformación del agua en sangre, la invasión de ranas y langostas, y la muerte de los primogénitos. Sin embargo, no hay evidencia histórica o científica que respalde la ocurrencia de estas plagas en la magnitud descrita en la Biblia. Algunos estudiosos sugieren que estas plagas podrían ser exageraciones o interpretaciones de eventos naturales. El cruce del Mar Rojo. La historia del cruce del Mar Rojo es otro punto de controversia. Según el relato bíblico, Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que confirme este evento. Algunos estudiosos sugieren que el cruce del Mar Rojo podría ser una metáfora o una interpretación de un cruce en una zona menos profunda del mar. Sigamos con la comparación de diversas creencias sobre la historia de Moisés y cómo cada una aborda las posibles mentiras y discrepancias. Comparación de diversas creencias. Judaísmo. En la tradición judía, la historia de Moisés y el Éxodo es un pilar fundamental de la fe. Moisés es considerado el mayor profeta y líder, y la celebración de la Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. La historia es vista como un relato histórico y espiritual que refuerza la identidad y la fe del pueblo judío. Sin embargo, algunos eruditos judíos han cuestionado la historicidad de ciertos aspectos del relato. Por ejemplo, la falta de evidencia arqueológica del Éxodo y las plagas de Egipto ha llevado a algunos a considerar que estos eventos podrían ser mitos o metáforas. A pesar de estas controversias, la historia de Moisés sigue siendo central en la liturgia y la enseñanza judía. Cristianismo. En el cristianismo, la historia de Moisés y el Éxodo también es significativa. Moisés es visto como un precursor de Jesús, y su liderazgo y liberación del pueblo de Israel son interpretados como una prefiguración de la salvación ofrecida por Jesús. La historia de Moisés se utiliza para ilustrar temas de redención, liberación y fe en la providencia de Dios. Al igual que en el judaísmo,
algunos estudiosos cristianos han cuestionado la historicidad de ciertos aspectos del relato. Sin embargo, muchos cristianos interpretan la historia de Moisés de manera más simbólica y espiritual, viendo en ella lecciones morales y teológicas que trascienden la historicidad literal. Islam. En el Islam, Moisés, conocido como Musa, es uno de los profetas más importantes. El Corán narra la historia de Moisés y el Éxodo de manera similar a la Biblia, pero con algunas diferencias. En el Islam, la historia de Moisés es vista como un relato histórico y espiritual que refuerza la fe en la misericordia y el poder de Dios. El Corán menciona a Moisés en numerosos pasajes y destaca su papel como profeta y mensajero de Dios. Aunque algunos musulmanes también cuestionan la historicidad literal de ciertos eventos, la figura de Moisés sigue siendo fundamental en la enseñanza y la fe islámica. Conclusión. La historia de Moisés en Egipto es un relato complejo y controvertido que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de los siglos. Las posibles mentiras y discrepancias en los relatos bíblicos han generado debates y controversias, pero también han enriquecido nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad. Al comparar las diversas creencias y perspectivas, podemos apreciar la riqueza y profundidad de esta historia emblemática. Ejemplo profundo y controvertido sobre la historia de Moisés en Egipto. La cuarta plaga, milagro divino o fenómeno natural. Imagina que estamos en el antiguo Egipto, durante el tiempo de las 10 plagas. El relato bíblico describe cómo Dios envió 10 plagas para convencer al faraón de liberar a los israelitas. Una de estas plagas, la cuarta plaga, consistió en una invasión de moscas. Según el relato, las moscas infestaron todo el país, causando sufrimiento y caos. Perspectiva bíblica. En el texto bíblico, la cuarta plaga es vista como un acto directo de Dios para demostrar su poder y castigar a los egipcios por su opresión de los israelitas. Moisés, siguiendo las instrucciones de Dios, advierte al faraón sobre la plaga, pero éste se niega a liberar a los israelitas, lo que provoca la llegada de las moscas. Versión bíblica, Éxodo 8, 20-24. Y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al agua, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Interpretación científica. Desde una perspectiva científica, algunos estudiosos sugieren que las plagas podrían ser interpretaciones de fenómenos naturales. La cuarta plaga, por ejemplo, podría ser el resultado de un cambio climático o una alteración en el ecosistema que llevó a una proliferación de moscas. Factores como inundaciones, cambios en la temperatura y la humedad podrían haber creado condiciones propicias para la multiplicación de estos insectos. Hipótesis científica. Las fluctuaciones en el nivel del Nilo y las inundaciones recurrentes podrían haber provocado un aumento en la población de insectos. La acumulación de materia orgánica en descomposición y las condiciones húmedas serían ideales para la proliferación de moscas y otros insectos, lo que podría haber sido percibido como una plaga divina. Perspectiva mitológica y simbólica. Desde una perspectiva mitológica y simbólica, las plagas pueden ser vistas como representaciones de conflictos y tensiones entre el pueblo de Israel y Egipto. Las moscas, por ejemplo, podrían simbolizar la corrupción y la decadencia del poder faraónico, mientras que la protección de la tierra de Gosén, donde habitaban los israelitas, simboliza la providencia divina y la separación del pueblo elegido. Interpretación simbólica. Las moscas, al infestar las casas y tierras egipcias, representan la corrupción y el caos que se cierne sobre una sociedad opresiva. La protección divina de la tierra de Gosén refleja la especial relación entre Dios y su pueblo, destacando la pureza y el destino diferente de los israelitas. Reflexión final. Este ejemplo muestra cómo la historia de Moisés en Egipto y las plagas pueden ser interpretadas de diferentes maneras según las diversas creencias y perspectivas. Las posibles mentiras y discrepancias en el relato bíblico nos invitan a cuestionar y reflexionar sobre la naturaleza de estos eventos y su significado en nuestras vidas y creencias. Invitación al estudio.
Te invitamos a seguir explorando estos fascinantes temas en nuestro canal Explorando la Fe y las Religiones. Cada historia y cada interpretación nos ofrecen una oportunidad para profundizar en nuestra comprensión de la fe y la espiritualidad. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Sigamos con la conclusión y las referencias para este contenido sobre las mentiras y controversias en la historia de Moisés en Egipto. Conclusión. Resumen de los puntos clave. Existencia histórica de Moisés. La falta de evidencia arqueológica concluyente ha llevado a debates sobre la existencia histórica de Moisés, con algunos estudiosos sugiriendo que podría ser una figura mítica o una amalgama de varios líderes históricos. Las plagas de Egipto. Las 10 plagas descritas en la Biblia, incluyendo la transformación del agua en sangre y la muerte de los primogénitos, no tienen respaldo histórico o científico en la magnitud descrita. Algunos estudiosos proponen que estas plagas podrían ser exageraciones o interpretaciones de eventos naturales. El cruce del Mar Rojo. La narrativa bíblica del cruce del Mar Rojo, donde las aguas se dividieron para permitir el paso de los israelitas, carece de evidencia arqueológica. Esta historia podría ser una metáfora o interpretación de un cruce en una zona menos profunda del mar. Comparación de creencias. La historia de Moisés y el Éxodo es interpretada de diversas maneras en el judaísmo, cristianismo e islam, cada una aportando su contexto cultural y teológico único. A pesar de las controversias, la figura de Moisés sigue siendo fundamental en estas tradiciones. Reflexión final. La historia de Moisés en Egipto es un relato complejo y controvertido que ha generado debates y controversias a lo largo de los siglos. Las posibles mentiras y discrepancias en los relatos bíblicos nos invitan a cuestionar y reflexionar sobre la naturaleza de estos eventos y su significado en nuestras vidas y creencias. Al comparar las diversas creencias y perspectivas, podemos apreciar la riqueza y profundidad de esta historia emblemática. Referencias y fuentes. Biblia hebrea. Textos originales del Antiguo Testamento. Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento. Vulgata, traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo. Corán, textos islámicos que narran la historia de Moisés. Estudios arqueológicos, investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto y la inscripción de Pilato. Literatura académica, artículos y libros de eruditos que exploran la historicidad de Moisés y las plagas de Egipto. Bibliografía recomendada. Finkelstein, y Silverman, NA2002. The Bible and Earth, Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts. Free Press. Kitchen, KA2003. On the Reliability of the Old Testament. Hermans. Redford, DB1992. Egypt, Canaan, and Israel in Ancient Times. Princeton University Press. Con esto, hemos cubierto de manera detallada y fundamentada las posibles mentiras y controversias en la historia de Moisés en Egipto. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por acompañarnos en esta fascinante y polémica exploración de la historia de Moisés en Egipto. Hemos desentrañado las posibles mentiras y discrepancias en los relatos bíblicos, comparando diversas creencias y perspectivas. Al hacerlo, hemos ganado una comprensión más rica y matizada de este relato emblemático que ha influido en la fe y la espiritualidad de millones de personas. En Explorando la Fe y las Religiones, nuestro objetivo es desentrañar las complejidades de las creencias y figuras que han dejado una huella indeleble en la historia. Espero que este contenido haya sido esclarecedor y te haya invitado a reflexionar y cuestionar con una mente abierta y curiosa. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Comparte tus pensamientos y preguntas en los comentarios, queremos escuchar tu voz y continuar esta conversación juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad inquisitiva y apasionada. Hasta la próxima, y que sigamos explorando juntos los misterios de la fe y las religiones. Nos vemos pronto.